Muy buenas tardes, maestras y maestros. Bienvenidos a nuestro webinar 149, Evaluación Formativa, una propuesta basada en el pensamiento crítico y la cultura latinoamericana, con un invitado de primerísimo nivel, el doctor Sergio Tobón. Yo soy Ignacio Uribe, director ejecutivo en Edilar. En Edilar nuestro enfoque son ustedes, los maestros y las maestras de México, y por eso contamos con múltiples proyectos educativos. El que hoy nos une es Red Magisterial. Quédense, maestros, hasta el final. Queremos contarles algo de Club de Lectores, una promoción que tiene para ustedes sobre la enseñanza del número. Pero hoy estamos súper contentos porque estamos lanzando nuestro nuevo sitio. Si ustedes van a redmagisterial.com, van a ver todo lo que estuvimos haciendo desde el 15 de mayo hasta ahora. El 15 de mayo ya les habíamos traído un nuevo home, cambios, más cosas de inteligencia artificial, y del 15 de mayo a ahora, pues no nos detuvimos aquí con el equipo de Red Magisterial y traemos una nueva organización del sitio. Los recursos para antes de clase, las planeaciones, que se pueden crear con inteligencia artificial, que tenemos planes de clase de MED, que tenemos proyectos, y por si quieren seguir consultando las de los planes anteriores, aquí están también. Para durante la clase, los materiales educativos digitales, algunos de ellos ahora, este es el lanzamiento de esta semana, que se pueden crear con inteligencia artificial gracias a Red Magia. Y para después, las evaluaciones, que también es el tema del webinar del día de hoy. Hemos acomodado diferente lo que antes era la sección de Aprende. Por acá están los recursos para la formación. Por cierto, escuchaba a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum decir que desaparece el USICAM. Esto es una noticia de hace como 30 minutos, la estaba escuchando, que declaró que va a desaparecer el USICAM, y le aplaudieron muchos los maestros que estaban ahí en el evento. Por acá tendremos recursos de la nueva escuela mexicana, maestros. Pues me interesa mucho, rapidísimo, mostrarles todo lo de Red Magia. Ustedes ya conocen el aplicativo de inteligencia artificial para, no estoy proyectando mi redmagisterial.com, discúlpenme, maestros, estaba mostrándoles el menú donde están para hacer los planes, donde están para hacer los materiales educativos digitales, la evaluación, recursos para antes, durante y después de clases. Aquí están los cursos y los recursos para la evaluación, para lo que ahora va a ser la nueva carrera magisterial. Vamos a ver qué sorpresas nos tiene el nuevo sexenio, pero lo que no va a haber continuidad es en USICAM. Y aquí está Red Magia. Ustedes ya lo conocen, donde pueden crear planes de clase con inteligencia artificial. Ahora se pueden crear también materiales educativos digitales. Ustedes pueden completar, escoger un PDA, y la inteligencia les sugerirá un material que está disponible en la red para usar cuando van a dar ese PDA específico. Recuerden que tenemos otros asistentes, otros trucos de magia. Ya conocían ustedes el de todo sobre la NEM y el de platicar con personajes famosos. Ahora hemos agregado uno para tutorías de matemáticas, para ejercicios, para preguntas, igual de gramática en inglés y en español. Bueno, no quito más tiempo porque, como dije antes, tenemos un invitado de primerísimo nivel y quiero darle la bienvenida a todos. Lo queremos escuchar al doctor Sergio Tobón. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Sí, muchas gracias a ustedes por esta nueva invitación. Yo realmente estoy muy motivado a abordar este tema, el tema de la evaluación formativa, que es un complemento a todo este proceso de preparación de inicio del ciclo escolar, que creo que es importante porque la evaluación formativa debe estar desde el inicio. No podemos comenzar a preocuparnos por la evaluación formativa ya cuando se esté terminando el primer periodo. No, es desde el inicio e integrando la evaluación formativa en el marco del programa analítico y la planeación didáctica. Entonces, Entonces, yo encantado de compartir estas reflexiones con ustedes porque son ante todo reflexiones, propuestas para el debate, para el análisis.
Muchísimas gracias, doctor. Voy a leer rapidísimo una muy breve bio. Se imaginarán, maestras y maestros que nos escuchan, todo lo que tiene el doctor. Déjenme leer una reseña. Es doctor por la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI. Ha sido asesor y conferencista en más de 18 países en Iberoamérica. También ha asesorado en varias reformas educativas en Latinoamérica y ha apoyado a entidades internacionales como la Organización de Estados Iberoamericanos y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Es autor y coautor de 35 libros, de más de 150 artículos revisados por pares y publicados en revistas indexadas, de 20 manuales para docentes y tiene más de 34,000 citas en sus publicaciones, por lo que es uno de los autores más citados en México y en Hispanoamérica en temas de educación. Ha obtenido 8 doctorados honoris causa por parte de prestigiosas universidades latinoamericanas. El más reciente es de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de Perú. Por cierto, maestras y maestros, la última vez que el doctor nos acompañó, este número era 5 doctorados honoris causa. En tan poco tiempo ha obtenido 3 más. La verdad que muchísimas felicidades. Por algo es doctor Sergio y tenemos realmente el privilegio de contar contigo el día de hoy. Y varios reconocimientos para el impacto de su investigación en las aulas. Pues muchísimas gracias, doctor. Te estaré interrumpiendo. Por favor, a todo el auditorio, si pueden ponernos sus comentarios en el chat de YouTube, yo estaré recopilando las preguntas cuando sea oportuno, cuando no haya demasiada interrupción a todo lo que nos quiere compartir el doctor. Trataré de irle pasando las preguntas que ustedes nos comparten. Así que adelante, doctor. Muchísimas gracias por estar y pues lo escuchamos con todo gusto. Muy bien. El propósito que tenemos para el día de hoy es fortalecer la evaluación formativa, pero para poder fortalecer la evaluación formativa necesitamos autoevaluar con profundidad nuestras prácticas. Entonces, aquí les traigo un caso para que iniciemos identificando nuestros saberes previos y también para que reflexionemos sobre cómo estamos en la evaluación formativa. Este caso está enmarcado en educación primaria, en el grado cuarto, en el campo formativo de saberes y pensamiento científico. Y en este campo, la maestra Diana valora el PDA en sus estudiantes denominado interpreta tablas de frecuencias y gráficas de barras y reconoce la moda de un conjunto de datos para responder preguntas. Para ello, les pide a los estudiantes identificar la moda en una tabla que tiene información general sobre la esperanza de vida de la población mexicana. Esta información la obtuvo de datos de Internet. Entonces, los estudiantes hacen análisis para determinar la moda y con base en esto, la maestra les brinda retroalimentación para que puedan identificar los errores y hallar la respuesta correcta. Asimismo, les brinda ejemplos a aquellos estudiantes que tienen alguna dificultad. Pues bien, este es un caso concreto. Vamos a autoevaluarnos. En este caso, ¿será que se aplica la evaluación formativa tal y como lo propone la nueva escuela mexicana? ¿O será que no se aplica? ¿O no tengo claridad conceptual para poder responder la pregunta? ¿Ustedes qué dirían? Nos pueden dejar su análisis con un comentario.
y explicándolo. ¿Se aplica o no se aplica la evaluación formativa con base en la nueva escuela mexicana? ¿Y por qué? Muy bien, entonces, por favor, escriban su reflexión de donde nos estén visualizando, en YouTube, en Facebook y en otras plataformas. Bueno, ya vemos que hay diferentes intervenciones. Me alegra mucho esto. A los que todavía no han colocado su comentario, les invito a que lo hagan en este momento. ¿Se aplica o no se aplica la evaluación formativa? ¿Y por qué? En el marco de la nueva escuela mexicana. Bueno, aquí ya hay varias intervenciones. Edith Romo dice que tiene una pregunta. Ok, bueno. Muy bien, las preguntas las abordamos más adelante. Algunos nos dicen que se aplica parcialmente, otros nos dicen que no tienen los suficientes elementos. La maestra Berta Cano nos dice que sí tiene algunos aspectos en cuanto a que retroalimenta. Otros nos dicen que sí se aplica la evaluación formativa porque es retroalimentación. Bueno, Oscar Cruz dice que no se aplica porque no toma en cuenta el contexto de los estudiantes. Yadis Hernández también nos dice que no se aplica del todo. Bien, hay mucha variedad en los comentarios. Maribel Cinero nos dice que la evaluación formativa debe darse a lo largo de todo el proceso. Bien, vamos entonces a analizar esto. Pero antes de dar la respuesta, voy a comentar algo, y es que aquí todavía no podemos decir si hay una evaluación continua, que es lo que están planteando algunos. ¿Por qué? Porque para eso pues tendríamos que describir con más detalle el caso. Es importante poder determinar si se aplica o no se aplica la evaluación formativa en el marco de la nueva escuela mexicana. ¿Y qué es lo que podemos decir? Tal y como lo han comentado algunos de ustedes, para poder que haya evaluación formativa en la nueva escuela mexicana, tenemos que abordar el entorno comunitario de los estudiantes. Y eso no está presente aquí. Es el primer principio. ¿Por qué? Porque la comunidad es el núcleo de los procesos educativos. Y eso incluye la evaluación. Y aquí no está presente la comunidad. Está presente una idea muy general, muy abstracta para estudiantes de cuarto de primaria en torno a la esperanza de vida de la población mexicana. Por lo tanto, aquí no se está aplicando la evaluación formativa, porque falta ese principio clave. Pero además, falta cumplir con otros principios de la evaluación formativa en el marco de la nueva escuela mexicana, como por ejemplo, el desarrollo del pensamiento crítico en la evaluación. Aquí no está presente. Promover la autoevaluación en los estudiantes. Aquí tampoco está presente. Miren que aquí la maestra lo que hace es darle retroalimentación para que identifiquen sus errores y hallen la respuesta correcta, pero no estimula a sus estudiantes a autoevaluarse, a que sean ellos mismos los que identifiquen cómo están aprendiendo,
qué avances están teniendo, en qué necesitan y en qué necesitan mejorar. Y eso es central en la nueva escuela mexicana, que antes de darles retroalimentación a los educandos, sean ellos los que analicen su propia actuación, se cuestionen, se pregunten y puedan identificar sus avances, obviamente con apoyo del docente, pero primero debe haber autoevaluación. Entonces, tampoco se está cumpliendo con el principio del desarrollo del pensamiento crítico y la autoevaluación. Asimismo, vemos que se está evaluando cada proceso de desarrollo y aprendizaje por separado, sin interdisciplinariedad. Cuando hacemos el programa analítico, buscamos vincular los contenidos y PDA, ya sea dentro de un campo formativo o articulando varios campos formativos o todos. ¿Para qué? Para que cuando estemos orientando tanto la formación como la evaluación, podamos tener esta perspectiva transversal e interdisciplinaria. Y aquí no está. Si estuviese, entonces no se estaría evaluando solamente si los estudiantes identifican o no identifican la moda, sino también cómo está estructurada la tabla, cómo están planteados los datos, cuál es la veracidad de los datos, cómo estamos interpretando, cómo estamos leyendo. También se podría valorar la parte de la comprensión, la comprensión de lectura. Y eso aquí no está presente. Asimismo, en la evaluación formativa desde la NEM es clave aprender en comunidad, de forma colaborativa. Y eso aquí tampoco está presente, porque es la maestra la que señala errores y es la maestra la que se encarga de ayudarlos a corregir y luego es la misma maestra la que comparte ejemplos, pero no le está dando un rol protagónico a los pares, al grupo, para que el grupo también apoye a sus integrantes, que eso debería de ser lo primero que hay que hacer, que todo el grupo sea un espacio de acogida, de colaboración y de solidaridad. Que entre todos se apoyen, han de comenzar a apoyar la docente. Pues bien, les invito entonces a que tomen en cuenta estas reflexiones para que autoevalúen su práctica pedagógica y puedan identificar aspectos a mejorar para este ciclo escolar 2024-2025. Y que además puedan considerar estos elementos en las actividades que van a hacer del Consejo Técnico Escolar con respecto al programa analítico, porque ahí ya se señala que hay que articular la evaluación, entonces es importante que establezcan acuerdos como escuela sobre cómo van a llevar a cabo la evaluación formativa. Y aquí en estos acuerdos podrían retomar estas reflexiones que acabamos de hacer. Luego, en la planeación didáctica que se solicita para este Consejo Técnico Escolar, pueden también articular estos elementos de la evaluación para que ya queden dentro de la planeación. Pero así como vimos que hay vacíos en el caso sobre la evaluación formativa, una pregunta esencial es qué aspectos debemos mejorar en este proceso. Y lo primero que debemos mejorar es la autoevaluación del docente. ¿Cómo estoy actuando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué podría hacer para que mis estudiantes participen más? ¿Cómo promover la autoevaluación en ellos? Y ante todo, ¿cómo evaluar en el marco de la comunidad? Que a mi modo de ver es todavía un gran reto en la evaluación en los estudiantes.
Pues bien, voy a compartirles con mayor profundidad una serie de aspectos para ir mejorando paulatinamente en el proceso de la evaluación formativa. El propósito es que nos autoevaluemos de forma crítica, con humildad, para que podamos identificar qué logros tenemos en cuanto a la evaluación formativa, pero también qué mejoras debemos hacer y comenzar a realizar estas mejoras en este próximo Consejo Técnico Escolar. El principio clave de todo lo que les voy a compartir es la invitación para que abordemos la evaluación formativa en el marco de la transformación de la comunidad, que es el corazón de la nueva escuela mexicana. Y para ello es muy importante diferenciar qué entendemos por evaluación formativa en la NEM y cómo era que se abordaba la evaluación formativa en las reformas anteriores, particularmente en la última, que es el modelo educativo del 2017, que se estableció en el gobierno de Peña Nieto. Pues bien, he hecho una pequeña síntesis en esta tabla que ustedes están observando. En la reforma educativa del 2017 se hablaba de aprendizajes esperados y cada aprendizaje esperado se podía evaluar en sí mismo, de manera individual. En cambio, en la nueva escuela mexicana, el propósito no es quedarnos evaluando el aprendizaje como tal, sino promover la transformación de la comunidad. En la reforma del 2017, la evaluación ante todo era individual. En la NEM, lo que se busca es que la evaluación sea colaborativa, en un proceso circular, que se haga entre todos, estudiantes y docentes, pero también involucrando a la familia y a la población. En el modelo educativo del 2017 se abordaba la reflexión desde la autoevaluación, pero en la nueva escuela mexicana, la autoevaluación está basada en el pensamiento crítico. Y no solamente la autoevaluación, sino también la coevaluación. Estas son las grandes diferencias. Ahora bien, respondamos una pregunta clave. ¿Qué es la evaluación formativa en la nueva escuela mexicana? He elaborado un pequeño diagrama para ayudar a entender este concepto. Lo primero que hay que decir es que la evaluación formativa es un proceso colaborativo de formación integral mediante el pensamiento crítico. Para mí esta es la síntesis de todo. La evaluación formativa es un proceso colaborativo de formación integral con base en el pensamiento crítico. E involucra a todos los actores, estudiantes, docentes, familia y población. ¿Por qué formación integral? Porque cuando hablamos de evaluación formativa, miren que está el término formativa, formativo. Y lo formativo va más allá del aprendizaje, supera el aprendizaje. Lo formativo se refiere al desarrollo de las diversas dimensiones de la persona para que contribuya a la superación de los problemas sociales. Ese es el sentido de formación. Entonces, no es solamente algo individual, sino que implica lo social. ¿Y cómo interviene el proceso de evaluación en esto? Interviene a través
de los tres círculos centrales que estamos observando. Primero, generando un ambiente colaborativo y de solidaridad en el grupo. ¿Para qué? Para que todos podamos formarnos con libertad, con apertura, para que nos podamos apoyar, etc. Segundo, desarrollo de la cultura de la autoevaluación y la mejora continua en los estudiantes, con base en el pensamiento crítico. Entonces, lo que debemos hacer desde el inicio de un proyecto es promover la autoevaluación y coevaluación con base en el pensamiento crítico en los educandos. Pero para ello, también nosotros los docentes debemos ser ejemplo de autoevaluación y de mejora con base en el pensamiento crítico. Y el tercer círculo nos habla de la retroalimentación y el apoyo. La retroalimentación se la puede dar el estudiante a sí mismo, la puede tener del docente o puede ser de parte de sus pares o de sus familias. Y esa retroalimentación implica que de manera paralela se comience a brindar seguimiento y apoyo para que se logre la mejora como tal, en el aquí y el ahora, yendo desde lo más sencillo a lo más complejo. La evaluación formativa en la nueva escuela mexicana no es para llenarnos de buenos propósitos. Yo me propongo mejorar esto, yo me propongo mejorar aquello. No. La evaluación formativa en la nueva escuela mexicana es para que una vez estemos detectando nuestras áreas de oportunidad, comencemos a trabajar en estas, en el presente. Porque eso también va a ayudar a formar una nueva generación de mexicanos y de latinoamericanos que no se queden en el discurso, en las palabras bonitas, que eso abunda mucho en toda nuestra región, que no se queden en los buenos propósitos, sino que pasen a la acción, porque nuestra región necesita acciones para poder transformar los graves problemas que tenemos. Ahora bien, con base en estos tres círculos que vemos, tenemos que apuntar entonces a que los estudiantes aprendan a transformar su comunidad resolviendo los problemas que hay. Esta resolución de los problemas puede ser de manera real o de manera simulada, con base en la problematización. Y esto requiere dos condiciones o dos elementos de base. Primero, tener claridad de los propósitos de la evaluación y segundo, realizar las actividades necesarias para lograr la formación. Y como apoyo se tienen los productos o las evidencias. Yo acostumbro a hablar más de productos porque creo que el concepto de evidencia no tiene mucho sentido en la pedagogía. Entonces creo que los productos son más pertinentes a la comunidad. Y por ende, en un proceso de evaluación tenemos que tener claridad no solamente de los procesos, sino también del producto o de los productos, que siempre hemos recomendado que sean poquitos. Incluso un solo producto por proyecto podría ser. Y junto a esos productos, y junto a ese productos, tener como apoyo alguna herramienta de evaluación, como apoyo. En la parte final vamos a hablar de las características que deben tener las herramientas de evaluación en la nueva escuela mexicana. Entonces, para quienes me preguntan mucho por el concepto de evaluación formativa en las redes sociales y en los foros que hemos venido haciendo a lo largo de 3 años en todo el país, aquí les dejo esta síntesis
donde tratamos de articular los elementos más relevantes. Ahora bien, ¿cómo llevar a cabo la evaluación formativa? ¿Cómo hacer la realidad? Para ello, tenemos que partir de la situación problema, porque la situación problema es lo que nos vincula con la comunidad. Entonces, en el marco de la situación problema, debemos valorar cómo los estudiantes están logrando los procesos de desarrollo de aprendizaje, pero asimismo hay que considerar también cómo están alcanzando el eje o los ejes articuladores que se hayan establecido en la planeación. Esto por una parte. Y por la otra, como escuela tenemos que ir haciendo seguimiento tanto al logro del perfil de egreso como al proyecto ético de vida de los educandos, como escuela. Es decir, entre todos, trabajando de manera colaborativa para implementar acciones de mejoramiento. Las acciones de mejoramiento son las que colocamos en el programa escolar, perdón, en el programa de mejora continua. Bien. Por lo tanto, podemos ver que la evaluación no se centra exclusivamente en los PDA, sino que hay que considerar los ejes articuladores y que hay que hacer seguimiento, que hay que hacer un seguimiento a los estudiantes para ver cómo están logrando el perfil de egreso y su proyecto ético de vida e implementar acciones de mejora. El proyecto ético de vida se refiere a cómo los estudiantes están viviendo su vida con habilidades socioemocionales y valores y cómo están asumiendo su rol para ayudar a transformar la comunidad. Y aquí es importante aclarar qué entendemos por comunidad. Nosotros entendemos la comunidad en el marco de la NEM como cualquier grupo que trabaja de manera colaborativa para mejorar sus condiciones de vida y transformar su contexto. Y entonces, la comunidad puede ser el aula, la escuela, la población, la familia, etcétera, en un plano local, regional, nacional y mundial. Dicho esto, entonces, vamos a avanzar. De parte del docente, la evaluación formativa implica un proceso circular, continuo, en el cual se debe valorar cómo los estudiantes están abordando la situación problema, cómo la analizan, cómo la cuestionan, cómo la interpretan, cómo la explican y también cuáles son las soluciones que proponen. Asimismo, hay que valorar las actividades que hacen los estudiantes y darles retroalimentación con base en la autoevaluación de ellos para promover el mejoramiento. Asimismo, en ciertos momentos hay que promover la coevaluación, todo con base en el pensamiento crítico. A partir de la valoración, entonces hay que llevar a cabo la retroalimentación, donde debemos buscar que los estudiantes se motiven por este proceso, que comprendan sus logros, que identifiquen sus áreas de oportunidad, que aclaren las dudas que tengan y que ellos establezcan acciones para mejorar concretas y prácticas. A continuación, se les debe brindar seguimiento y apoyo. Y por último, debemos acompañarlos para que mejoren de manera paulatina en sus áreas de oportunidad y se planteen nuevos retos.
Entonces esto es algo que siempre vuelve a empezar, porque es algo circular, que debemos hacer como docentes. Bien, una herramienta que nos puede ayudar en el proceso de retroalimentación es la escalera de retroalimentación socioformativa. En Internet y en muchos materiales se habla de la famosa escalera de retroalimentación, pero esa escalera fue traída a Latinoamérica de una región muy diferente a nuestro contexto sociocultural. Es por ello que desde hace algunos años hemos venido construyendo un modelo pedagógico auténticamente latinoamericano que se llama la socioformación desde cero. Y en la socioformación, a partir del trabajo colaborativo con docentes de diversos entornos, propusimos la escalera de retroalimentación socioformativa. Esta escalera está muy alineada con lo que se busca en la NEM. Básicamente consiste en 5 peldaños que así como se pueden subir, pues también se pueden bajar, obviamente. Entonces es una escalera flexible de subir y bajar cada vez que lo necesitemos, sin rigidez ni nada. Esta escalera entonces plantea que el primer peldaño para asegurar una auténtica retroalimentación socioformativa es generar un ambiente colaborativo para transformar un problema comunitario, como por ejemplo conflictos entre las familias, conflictos entre vecinos, adicciones al celular, consumo de drogas, vandalismo, racismo, falta de inclusión, barreras para la participación social, una alimentación poco nutritiva, acoso escolar, contaminación, corrupción, etcétera. El segundo peldaño es que los estudiantes analicen cuáles son los propósitos que se esperan, es decir, cuáles son los contenidos y PDA que se tienen establecidos, que comprendan el proceso de formación, que identifiquen las actividades, que puedan también determinar los elementos del producto, de los productos acordados y que resuelvan las diferentes dudas que tengan. El peldaño 3 es contribuir a generar una cultura de la autoevaluación en los estudiantes para que ellos, con base en el pensamiento crítico, determinen sus logros y aspectos a mejorar. Y en ciertos momentos esto se complemente con coevaluación. Y obviamente también el docente debe contribuir con su retroalimentación. Pero si solamente hay retroalimentación del docente, eso no es la esencia de la evaluación formativa en la NEM. Para que haya evaluación formativa en la NEM se necesita convertir a nuestros educandos en protagonistas y que ellos comiencen a tener esta cultura del pensamiento crítico orientada a la autoevaluación y coevaluación. El cuarto peldaño
es mejorar la actuación a partir del pensamiento crítico, teniendo en cuenta la colaboración con los pares, con el docente, con la familia y otras personas significativas. Y como ya lo recalqué anteriormente, buscamos que este proceso de mejoramiento se comience a dar en el aquí y el ahora, desde lo más sencillo. Y finalmente, el quinto peldaño consiste en que los estudiantes reflexionen sobre lo que están aprendiendo, sobre sus dificultades, sobre cómo afrontar sus dificultades y que también compartan la experiencia tenida en un proyecto, el producto, los productos logrados y que ayuden a sensibilizar a otras personas para transformar la comunidad. Entonces miren que la retroalimentación, que esta escalera de retroalimentación socioformativa está alineada con transformar la comunidad tal y como lo pide la NEM. Por ende, yo les invito a abandonar todas estas herramientas traídas de contextos muy diferentes a México y Latinoamérica, porque tienen otros principios. La famosa escalera de retroalimentación que se lleva utilizando en Latinoamérica por años no toma en cuenta ni la comunidad, ni los problemas, ni el pensamiento crítico. Desde el estudiante. Asimismo, hemos construido con un grupo de docentes a lo largo de todo el país un decálogo de evaluación y también le hemos llamado decálogo de evaluación socioformativa porque es un proceso colaborativo y de transformación de la comunidad. Básicamente, este decálogo plantea las 10 actuaciones esperadas en la práctica de la evaluación formativa. Primera acción, planificar la evaluación formativa en el marco de las actividades de un determinado proyecto. En otras palabras, la evaluación tiene que estar desde el inicio de la planeación. No se puede ver como algo aparte. Segunda actuación, estimular el análisis crítico de los saberes previos. No solamente detectarlos. Eso no corresponde mucho a lo que se busca en la nueva escuela mexicana. Más que detectar los saberes previos, lo que tenemos que buscar es que los estudiantes reflexionen sobre sus saberes previos y experiencias previas, incluyendo lo que no saben, como también sus opiniones, sus actitudes y lo que han vivido. Otras actuaciones, la cuarta, construye un clima de confianza, colaboración y apoyo entre los estudiantes, con sus familias y con la población. Es esencial. Y la última actuación, para no leerlas todas, perdón, que me parece un eje clave de la evaluación formativa en la NEM. Desarrolla el pensamiento crítico, los valores y las habilidades socioemocionales en los estudiantes en el proceso de evaluación. ¿Qué significa esto? Esto significa que a medida que practicamos la evaluación formativa hay que buscar que los estudiantes aprendan a problematizar, a cuestionar, a determinar la pertinencia de las fuentes,
a identificar la información falsa de la verdadera, a identificar sus supuestos, sus implícitos, sus sesgos, a comparar, pero también a sensibilizarse y a indignarse con los problemas que tienen en su entorno, porque eso es esencial para movilizar la transformación de la comunidad. Y asimismo, hay que promover que la evaluación ayude a fortalecer los valores universales, como la inclusión, el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y la honestidad. Muy bien, ahí les dejo entonces esta propuesta del decálogo de evaluación que perfectamente podría convertirse en un acuerdo que ustedes hagan en sus instituciones educativas. Y al establecer este acuerdo, ya estarían, por ejemplo, abordando el componente de la evaluación del programa analítico que se está solicitando para el Consejo Técnico Escolar. Sergio, una pregunta Sergio, que está, adelante. creo, vinculado con lo que nos vienes diciendo. La verdad, muchas gracias a todos los maestros. Ha habido muchas participaciones, maestro Pedro Solís, maestra Mirna, muchos comentarios muy interesantes, pero me pareció oportuna esta de la maestra Rosy. Ella es ATP y dice, es que como ATP, ¿cómo puedo hacer conciencia en los docentes que no solo ellos son responsables de este proceso? Muy bien. Creo que es una pregunta fundamental. Primero, tenemos que partir de que la práctica de la evaluación formativa debe estar en primer lugar en nosotros los docentes, para que podamos ser ejemplo. Uno no puede pretender que los estudiantes se autoevalúen y coevalúen con pensamiento crítico si uno a la vez no lo hace. Entonces, yo creo que lo primero que debemos trabajar con los docentes es la importancia del ejemplo. Cómo el ejemplo influye en nuestros educandos, tanto en lo positivo como en lo negativo. Y sensibilizarnos sobre eso. Luego podríamos hacer algunos juegos, algunas dinámicas que den cuenta de la importancia de autoevaluarnos, de identificar nuestras áreas de oportunidad para mejorar. Más que darles consejos, porque a veces no estamos muy sensibles a los consejos o de pronto los escuchamos, pero estos consejos no nos llevan a actuar. Entonces yo creo que debemos hacer un proceso de sensibilización con base en juegos y dinámicas donde, donde se aborde la necesidad de la autoevaluación y coevaluación para que los docentes practiquen esto en su ejercicio. Y esto se podría complementar con la socialización de algunas experiencias que se tengan en el entorno o en otros entornos, en las cuales los docentes han venido avanzando también en procesos de autoevaluación y coevaluación, y eso les ha permitido una mejor práctica de este planteamiento. No, Entonces, muchísimo. yo recalcaría eso.
Muchas gracias. Y cuando te pasaba esta pregunta, ibas a Sí. abordar la importancia, algo que nos has dicho en varias ocasiones a lo largo del webinar de por qué la evaluación formativa ahora que estamos en estos consejos técnicos del regreso a clases. Pues porque, bueno, pues lo tienes aquí presentado en el punto número 1, pero tú nos lo podrás decir mejor porque pues hay que planificarla desde que se está haciendo este programa analítico. Y ya nada más para regresarte la voz porque ibas hacia allá cuando pasé la pregunta anterior, también nos pide la maestra Leonor y cómo poner en práctica esto en preescolar, ¿no? Te dejo con esas como dos, una pregunta y ese comentario sobre la temporada que estamos de regreso a clases y consejos técnicos escolares. Sí, muy bien. Cuando, cuando salieron los lineamientos para este próximo Consejo Técnico Escolar de inicio del ciclo escolar, vimos que se abordaba muy bien el programa analítico, la planeación didáctica y la inclusión, pero faltaba énfasis en la evaluación formativa. Y por eso entonces es que nos interesamos en tocar el tema de la evaluación formativa en el día de hoy como complemento a los otros componentes. La práctica de la evaluación formativa necesita abordarse desde el programa analítico, porque en el programa analítico es donde establecemos los grandes acuerdos sobre cómo vamos a dosificar los contenidos y PDA en cada periodo académico, cómo vamos a abordar las estrategias didácticas, cómo vamos a integrar los articuladores, pero también cómo es que vamos a llevar a cabo la evaluación. Y entonces tenemos que tener claridad de la evaluación formativa, que es el énfasis de la nueva escuela mexicana, que es lo que estamos haciendo en el día de hoy. Por ende, invitamos a todos los docentes a que en el programa analítico y el proceso de evaluación que van a hacer, como también en el abordaje de la inclusión, consideren de manera explícita el abordaje de la evaluación formativa y a lo mejor pueden tomar en cuenta algunas de estas reflexiones que estamos compartiendo en el día de hoy. Con respecto a preescolar, aplica igual. Igual en preescolar debemos fomentar desde el inicio la autoevaluación en los estudiantes y en ciertos momentos la coevaluación a partir del pensamiento crítico. Antes yo diría que en preescolar es donde más debemos profundizar en esto, porque en preescolar se comienzan a desarrollar las habilidades metacognitivas. Y entonces, si conectamos las habilidades metacognitivas que se empiezan a desarrollar en este ciclo vital con la autoevaluación y coevaluación desde el pensamiento crítico, los estudiantes van a tener una mayor fortaleza para afrontar con más profundidad los retos de la vida, pero también los retos que implica el paso a primaria. Únicamente hay que tener en cuenta que como apenas están en el proceso de desarrollo de las habilidades metacognitivas, pues hay que ir desde lo más sencillito. Y eso implica que tenemos que trabajar mucho con el modelamiento. Es decir, que la maestra o el maestro de preescolar modelen en sus estudiantes cómo hacer la autoevaluación, cómo reconocer sus logros, cómo reconocer los aspectos a mejorar y que los mejoren para que los estudiantes les observen. Entonces ahí con más profundidad hay que abordar la práctica también en los docentes.
y que esto sea una práctica cotidiana. Muy bien, voy entonces a avanzar ya en la última parte de este conjunto de reflexiones y voy a profundizar en cómo abordar la planeación de la evaluación formativa. Y primero, lo que hay que hacer es integrar la evaluación formativa dentro de los proyectos sociocríticos. Pero asimismo, hay que tener cuidado con algunas propuestas de abordaje de la evaluación que siguen enmarcadas en las secuencias didácticas, como esta, que fue muy pertinente en el 2017, pero que ya no lo es en el marco de la nueva escuela mexicana. Y yo veo a muchos docentes practicando esto. Pero miren, no me voy a detener mucho. Este planteamiento de cómo abordar la evaluación, vuelvo y lo digo, está enmarcado en las secuencias didácticas que tienen 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre de la clase. En la nueva escuela mexicana, el planteamiento no es trabajar por secuencias didácticas, sino por proyectos sociocríticos que son flexibles y orientados a la transformación de la comunidad. Y cuando abordamos la evaluación por secuencias didácticas, pues lo que hacemos es esto. Al inicio de la clase, motivar y orientar a los estudiantes, establecer criterios y explorar saberes previos. En el desarrollo, monitorear, abordar el control, promover la autoevaluación. Y en el cierre, la retroalimentación. Pero esto no tiene sentido. En un trabajo por proyecto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque en la evaluación formativa, todo el tiempo, desde el inicio hasta el final, tenemos que estar motivando a los estudiantes, tenemos que estar explorando cómo son sus saberes previos, sus preconceptos, sus actitudes. Eso no se hace solamente al inicio. En un proyecto sociocrítico, desde el inicio hasta el final, tenemos que estar trabajando el monitoreo, el resaltar logros, el promover la autoevaluación. O sea, yo no me puedo esperar hasta la mitad de la clase para promover la autoevaluación. Yo tengo que promover la autoevaluación desde el inicio. Y con respecto a la retroalimentación no se hace al final de la clase. La retroalimentación la tenemos que estar haciendo todo el tiempo, buscando que sea el mismo estudiante y los pares los que se retroalimenten. Yo les invito a que aborden este planteamiento que se ha extendido mucho sobre la evaluación formativa y cómo se hace a lo largo de una clase, porque no responde a la nueva escuela mexicana, responde a lo que se trabajaba en el 2017 con las secuencias didácticas, que en ese momento fue algo muy pertinente. Bien. Entonces, en el marco de un proyecto, tenemos que planear las actividades de evaluación, tomando en cuenta el diagnóstico socioeducativo que debemos hacer de manera integral al inicio del ciclo escolar y luego ir actualizando, complementando en los diferentes periodos académicos. Este diagnóstico socioeducativo debe abordar todas las dimensiones para que nos ayude a identificar las diversas problemáticas de la comunidad que nos permitan orientar tanto el programa de mejora continua como el programa analítico, las planeaciones didácticas por proyectos y la misma evaluación formativa. Entonces, debemos considerar el espacio del aula, el espacio de la escuela, las familias, la población, el ambiente, etc.
y con base en esto formular un programa analítico centrado en proyectos tanto de la escuela como individuales. Yo sugiero que primero identifiquemos los proyectos comunes, los que vamos a hacer en los diversos grados, para que trabajemos de manera colaborativa en esos proyectos. Y luego los proyectos individuales o particulares que responderían a las necesidades de cada grupo. Y con esto, formular el programa analítico. Yo he tenido la oportunidad de compartir varias propuestas de programa analítico, siempre bajo el análisis, bajo la reflexión y enfatizando que son propuestas. Pero un elemento característico de lo que hemos venido proponiendo, que se ha construido colaborativamente con escuelas en diferentes regiones de la República Mexicana, es que se enfatiza en la problematización. ¿Para qué? Para que el programa analítico ayude a transformar la comunidad. Y luego, nuestra sugerencia ha sido que el programa analítico se organice por periodos académicos o por meses. Por ejemplo, programa analítico del mes 1, del mes 2, del mes 3, del mes 4, o programa analítico del periodo 1, el periodo 2 o el periodo 3. Y que allí vayamos considerando las diferentes problemáticas y que con base en las problemáticas vayamos relacionando los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje de uno, dos o todos los campos, y que donde dice orientaciones didácticas no nos pongamos a hacer una chorrera de actividades, de estrategias y de metodologías, que eso no sirve para nada, sino que más bien acordemos o determinemos cuáles van a ser los proyectos que vamos a abordar para abordar las problemáticas y lograr los contenidos IPDA. Y es suficiente con identificar el título del proyecto. Proyectos propios de la escuela y proyectos que también podemos retomar de los libros de texto, incluyendo preescolar, que ya va a tener sus libros de texto en el marco de la NEM. Y ahí mismo podemos. Entonces, aquí tenemos una propuesta de programa analítico para la fase 4, grado cuarto de primaria, para el tercer periodo académico. La situación problema es bajo consumo de vegetales en la dieta y alto consumo de alimentos ultraprocesados. Para ello se han identificado una serie de contenidos y PDA que ayudan a identificar, comprender, cuestionar, explicar y o resolver esta situación problema, que son los que vemos aquí. Se han retomado contenidos IPDA del Programa Sintético Nacional, pero también la escuela ha propuesto algunos contenidos IPDA para abordar sus necesidades específicas en el marco de la comunidad, que son los contenidos IPDA que aparecen con 2 asteriscos y color rojo. Muy bien. Los proyectos tienen que generar interés y curiosidad para que a su vez la evaluación formativa también sea motivante, que no sea una presión, que no sea una carga, que no genere angustia. Entonces, en este sentido, al llevar a cabo la planeación de un proyecto, es importante que planifiquemos varios elementos de la evaluación formativa en ese proyecto, como por ejemplo, determinar cómo vamos a hacer la evaluación diagnóstica al inicio del proyecto, planear cómo vamos a desarrollar el pensamiento crítico, los valores y lo socioemocional, planear cómo es que vamos a evaluar la transformación de la situación problema en la comunidad,
Planear la evaluación de los procesos de desarrollo de aprendizaje a lo largo del proyecto en sus diferentes momentos, desde el inicio. Planear cómo vamos a evaluar el eje o los ejes articuladores en función de la situación problema. Y también planear cómo es que vamos a llevar a cabo el proceso de retroalimentación, cómo vamos a desarrollar la cultura de la autoevaluación en nuestros educandos y cómo vamos a apoyarles para que mejoren en el aquí y el ahora, con base en nuestro ejemplo. Bien, estos son los elementos mínimos a tomar en cuenta en la planeación. Yo les invito a que reflexionen sobre estos elementos y si consideran que algunos son pertinentes, les invitaría a que los tomen en cuenta para la planeación del proyecto que van a hacer en su consejo técnico escolar. Ahora bien, podemos utilizar distintas metodologías sociocríticas para hacer la planeación didáctica, tal y como lo ha propuesto la Secretaría de Educación Pública en muchos momentos. Y esto incluye considerar las 4 metodologías que propone la SEP, como el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, la indagación con enfoque STEAM, el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje servicio, o también considerar metodologías sociocríticas propias de Latinoamérica y de México, como los proyectos socioformativos, los proyectos comunales, entre otras metodologías. ¿Por qué no hacer la planeación en el Consejo Técnico Escolar utilizando una metodología alternativa como estas? Los proyectos socioformativos, los proyectos comunales. Bueno, les dejo la reflexión. También tener en cuenta que desde una metodología sociocrítica podemos articular contenidos y PDA de otros campos formativos y es que así lo tenemos contemplado desde el programa analítico. Un proyecto socioformativo es una metodología sociocrítica en la cual llevamos 24 años trabajando mediante la colaboración con docentes de distintos niveles educativos. Esta metodología la propusimos aquí en Latinoamérica y se ha desarrollado ampliamente con contribuciones de muchos docentes mexicanos. En la actualidad, México es el país donde existen la mayor cantidad de experiencias en el aula desde los proyectos socioformativos, tal y como podemos encontrar en Internet. Pero hay que recalcar que es una alternativa. Una alternativa entre otras. Esta alternativa plantea que podemos realizar un proyecto con 6 momentos, que son flexibles, abiertos. Estos momentos se pueden cambiar de orden. Por eso es que no se denominan etapas ni fases, ni están enumerados. Pero a su vez, estos momentos se pueden combinar en 3 o en 2. O podemos solamente trabajar un proyecto con 3 momentos, como por ejemplo los de arriba. Planificamos, resolvemos y socializamos. O nos motivamos, indagamos y producimos. Si ustedes ven el título de cada momento, ya eso da a entender lo que hay que hacer. Por ejemplo, momento, nos motivamos. ¿Qué significa? Que nos vamos a motivar los estudiantes, los docentes y las familias a analizar críticamente una determinada situación, problema y a resolverla, ya sea de manera real o simulada. Planificamos también todos, planificamos los estudiantes, con las familias y los docentes. Indagamos información en distintas fuentes con lectura crítica para poder analizar, cuestionar y plantear soluciones a la situación problema. Proponemos soluciones a la situación problema con pensamiento crítico y colaboración. Producimos,
creamos un producto que sea pertinente al entorno comunitario, que muestre la solución al problema, y socializamos, compartimos la experiencia, las dificultades tenidas, reflexionamos y ayudamos también a sensibilizar a otros para seguir transformando la comunidad. Entonces, estos son los elementos de un proyecto socioformativo que podríamos tomar como base para hacer también nuestras planeaciones didácticas como alternativa. Y aquí en esta diapositiva lo que vemos son algunas sugerencias de actividades que podríamos hacer en cada momento. Pues bien, vamos a un pequeño ejemplo de un proyecto socioformativo, considerando sus propósitos y sus actividades. Este es un ejemplo precisamente del proyecto socioformativo que antes les había comentado en el programa analítico, el huerto casero, para el grado cuarto de primaria. Entonces, aquí se van a abordar procesos de desarrollo y aprendizaje de varios campos formativos: saberes y pensamiento científico, lenguajes del humano y lo comunitario, y ética, naturaleza y sociedades. Ya he recalcado que perfectamente podemos hacer un proyecto en un solo campo formativo o articulando varios. Este proyecto dura 2 meses porque se trata de un proyecto transversal. ¿Qué significa esto? Significa que este proyecto se va a hacer de manera paralela a otros proyectos, porque vamos a tener momentos muertos, como por ejemplo cuando apenas estén naciendo los vegetales. Entonces, mientras van naciendo los vegetales, van comenzando a crecer, podemos hacer otros proyectos complementarios. Problema a resolver: bajo grado de consumo de verduras en las familias. Entonces el huerto casero busca complementar los platos a través de una sensibilización. Hay experiencias que muestran que cuando uno participa en el cultivo de las verduras, hay una mayor probabilidad de que uno ya quiera consumirlas. Perdón, el producto central es el huerto casero como tal. Y luego tenemos una síntesis de las actividades esenciales del proyecto en los diferentes momentos. Quiero recalcar que en esta planeación sintética está incluida la evaluación formativa. Por ejemplo, nos motivamos. Diagnóstico y ahí hay una actividad de evaluación diagnóstica. Dice, diagnóstico de saberes previos mediante un análisis de caso sobre los huertos caseros. Ahí, esta es una actividad clave de evaluación formativa y está ya planificada en el proyecto. También en otros momentos se va indicando cómo se van valorando los procesos de desarrollo de aprendizaje y las herramientas de evaluación que se esperan utilizar, como por ejemplo el registro de observación que se menciona en el momento de resolvemos, al abordar la autoevaluación. Bien, y ya cuando hagamos una planeación mucho más detallada, pues hay que indicar con detalle y profundidad cómo es que vamos valorando en cada momento los distintos procesos de desarrollo de aprendizaje, como también el eje articulador y el problema. Y lo que hay que hacer para desarrollar la cultura de la autoevaluación. Bien, finalmente dentro de las herramientas está el portafolio, que en la nueva escuela mexicana debe ser una propuesta flexible y abierta que estimule el análisis crítico, para que sean los mismos estudiantes los que autoevalúen sus productos y presenten versiones mejoradas de estos y también los socialicen. Asimismo, podemos trabajar herramientas tradicionales, como por ejemplo los registros de observación, las listas de cotejo, las escalas de estimación o las rúbricas, pero aplicando los principios de la nueva escuela mexicana. ¿Y cuáles son los principios de la nueva escuela mexicana? Los que
comentamos al inicio. Debe abordarse la transformación de la comunidad a partir de una situación problema. Se deben valorar los PDA en articulación con otros. Debe considerarse el eje o los ejes articuladores. Eso, por ejemplo, todavía no lo vemos aquí, en este instrumento de registro de observación. Aunque ya se están valorando varios PDA, vemos que estos PDA son del mismo campo formativo cuando estamos ante un proyecto interdisciplinario. Y entonces, si estamos aplicando la evaluación formativa en un proyecto interdisciplinario, pues la evaluación formativa también debería ser interdisciplinaria. Porque yo no puedo abordar el aprendizaje de una manera y luego la evaluación de otra. O sea, si yo estoy abordando la evaluación con una perspectiva sistémica, perdón, si estoy abordando la planeación con una perspectiva sistémica, como es aquí el caso, porque estoy articulando campos formativos, pero luego comienzo a evaluar cada cosita por aparte, como esto, evaluando los lenguajes por aparte, de los PDA de saberes y pensamiento científico y de los de ética, y de los de ética, naturales y sociedades, pues estoy fragmentando el proceso. Entonces, por supuesto, podemos utilizar herramientas con las cuales ya estemos familiarizados, porque no se trata de comenzar a aprender nuevas herramientas y dejar las que ya teníamos atrás, no. De lo que se trata, y es mi propuesta, es de transformar las herramientas que usamos bajo los principios de la nueva escuela mexicana, buscando que estas herramientas sean flexibles, que aborden situaciones, problema de la comunidad, que tomen en cuenta también los ejes articuladores y que ante todo, y esto es lo más importante, se basen en el pensamiento crítico. Entonces, aquí de pronto se tiene el avance de que el instrumento se base en preguntas. Eso es un avance, porque estimula la reflexión, el análisis. Luego, en este registro de observación hay campos abiertos para ir haciendo las anotaciones. Es también positivo. Pero aquí falta la articulación de la situación problema de la comunidad que se busca transformar, que en este caso es la falta de una alimentación nutritiva, y también aquí falta la articulación con el eje articulador que se contempló en el proyecto, desde el programa analítico. Vamos a revisar el programa analítico de nuevo para que retomemos ese eje, para que identifiquemos el eje articulador. Aquí está, vida saludable, el eje articulador. Entonces significa que cuando yo esté haciendo la evaluación, debo contemplar la vida saludable. Y miren, aquí no se aborda la vida saludable. Entonces no es suficiente que los instrumentos estén con preguntas. Claro, aquí tenemos un instrumento con preguntas, pero este instrumento todavía no responde a lo que se busca en la nueva escuela mexicana. Entonces aquí tendríamos que articular preguntas que fomenten la autoevaluación, que aborden la situación problema de la comunidad, que articulen contenidos y PDA de los otros campos formativos, porque es un proyecto interdisciplinario, y que fortalezcan el pensamiento crítico. Entonces, un ejemplo sencillito, podría ser este. Aquí ya tenemos
preguntas de los distintos campos formativos, buscan también el pensamiento crítico. Hay un espacio abierto para ir describiendo los logros, los aspectos a mejorar y las sugerencias o el apoyo. Se aborda la situación, problema, el contexto. Se aborda también el eje articulador. Pero aún así, fíjense, falta mejorar algo, y es este punto de los indicadores. En la nueva escuela mexicana no hablamos de indicadores, sino de reflexiones. Esa es también la sugerencia que hemos venido haciendo desde hace 3 años, que sean reflexiones. Entonces, tenemos que estar en un proceso también de mejoramiento de las herramientas. Bien, dejo hasta aquí y muchas gracias. No, muchas gracias, doctor. Yo me estaba preguntando con esto último que decías, porque pude hablar con una maestra de Hidalgo y ella estaba muy contenta con la nueva escuela, pero después decía, es que, bueno, nos pidieron luego enviar una calificación para todo el campo formativo de lengua, ¿no? Y entonces escribía como había alumnos que les había ido muy bien, de lenguajes, perdón, les había ido muy bien en lengua, pero muy mal en inglés, pero extremadamente bien en arte, y entonces el sistema de la SEP, como les pidieron entregar las calificaciones, era solo una, ¿no? Entonces, me platicó el debate en su escuela y en las escuelas de su región, de que si poníamos el promedio, que si poníamos solo el de lengua español, si poníamos la más alta y cómo habían estado. Todo esto lo estoy trayendo porque reflejó algo que también nos dijo cuando estuvo Gil Antón, el ponente, que sale la nueva escuela con todas estas cosas tan fabulosas, tan humanas, tan la comunidad del centro, pero luego los sistemas, lo que se le pide a los docentes, llenar, enviar, cómo tienen ellos que completar, todavía no está actualizado. Entonces, por ejemplo, veía las últimas, era lo que me decía esta maestra, ¿no? Y veía las últimas láminas y cuando nos decías, oye, y califiquemos con, más bien evaluemos o más bien con las reflexiones, ¿no? Y esta rúbrica que tenías con una escala de logros. ¿Pueden ahora me quedó recordando esta plática con esa maestra de Hidalgo, pueden enviar los resultados de la evaluación con esos criterios? Ya estamos, yo sé que estamos en un proceso, ¿no? Y todos pues de transformación y de actualización, pero me hacía pensar si ya están listas como las demás cosas que luego les piden a los maestros y le piden a los directores y a las supervisiones de las escuelas, están listas también para entregar o pedirle a los maestros las evaluaciones en el sentido que la nueva escuela lo está pidiendo. Sí, a ver, hay que entender que la apropiación de la nueva escuela mexicana es un proceso, implica profundas transformaciones y no podemos pretender que ya todos manejen este lenguaje ni en la misma SEP. Allí en la misma SEP, pues todavía hay personas que necesitan ir haciendo este proceso de construcción. Pero eso es natural cuando estamos ante una transformación tan profunda. Y entonces, eso explica todas estas dificultades que se han venido presentando en torno a la evaluación sumativa, como, por ejemplo, cómo dar las calificaciones, cómo establecer los promedios, qué sentido tienen las olimpiadas, los concursos. O sea, todo eso hay que replantearlo. Sí. Pero cuando se formuló este acuerdo, apenas se estaba en el proceso, se estaba iniciando. Yo espero que en este ciclo escolar, con una mejor formación que se ha venido teniendo de parte de la SED, de los maestros, se pueda avanzar hacia un planteamiento distinto, diferente,
de este tema. Porque No, así como se han venido abordando las calificaciones, las olimpiadas y este tema de concursos, eso no corresponde con la nueva escuela mexicana. Hay que hacer un planteamiento diferente, original, creativo. Así es. Y lo que debe muchísimas. estar en la base, perdón, y lo que siempre debe estar en la base son como las reflexiones y criterios, que esto sea pertinente. O sea, si vamos a dar un promedio, si vamos a una calificación, eso tiene que ser parte de un proceso de seguimiento, de unos acuerdos y de unos criterios. Y también del empleo de herramientas. Y muchas gracias porque tu charla ha sido de evaluación formativa, pero hiciste algo que, que nos ha estado siendo no tan fácil aquí en Red Magisterial hacer. Yo estoy hablando con supervisores de ayúdenme, queríamos con el equipo traer modelaje de los proyectos. Y entonces tu charla era de evaluación y de una manera muy agradable nos diste el proceso otra vez de diagnóstico. Por cierto, te contamos con los recursos de diagnóstico del doctor Tobón en Red Magisterial en MED, todos apuntan a su página de cifeedu.mx, por favor, si van poniendo esos links en el chat, pero como con el diagnóstico, oye, pues vamos haciendo nuestro programa educativo, vamos pensando en los proyectos en escuela y en individual, estos proyectos interdisciplinarios que nos pusiste, que me encantó, pero además la lámina que tenías los post-its, porque luego seguiste modelando el de huerto, pero ahí mencionabas otros títulos que obvio, ya cuando ves los títulos dices, claro, no está, ojalá puedas venir otro día a seguir compartiendo, eso es mucha riqueza. Sí. Yo empecé a ver muchos maestros agradeciéndote esa parte, porque la verdad, ellos todos hicimos un análisis hacia el cierre del ciclo escolar en sus consejos justo era, oye, ¿cómo ha estado esta aplicación de los proyectos y en esta autoevaluación que también dices? Yo creo que salió mucho que nos perdón son los comentarios que yo recibí, no muchas veces se lograron aplicar estos proyectos que son tan clave para la interdisciplinaridad, porque también ahí están los ejes, ahí está el pensamiento crítico, ahí está esta evaluación formativa, pues todo alrededor, ¿no? Ahí está la comunidad, ahí está la escuela, ahí está la transformación, entonces, la verdad que quisiéramos, volverte a tener, por favor, muy, muy pronto para que nos sigas modelando, de todo esto, porque ha sido muy rico y pues agradecerte muchísimo, doctor Sergio, de esta participación. Sí, con gusto. Muy bien, Pues con bueno, gusto. muchas gracias, doctor. Perdonen todos que estamos un poco sobre el tiempo. Riquísima tu presentación, no solo, como dije, no solo es de evaluación, fue de todo, y Sí, esperamos que aproveché. si me ayudan a Claro. poner también en pantalla los links de las redes sociales del doctor, si me ayudan a poner también aquí está su Facebook, también donde Sí. están los recursos, ya sea, y los links de cife.edu.mx, sus materiales de diagnóstico, que pues es el principio para hacer el tipo de proyecto que nos hizo. Y pues bueno, muchísimas gracias, Sí, doctor. con gusto. Es- Quiero darles otros mensajes a toda la comunidad. Si me ayudan a poner también, por favor, la encuesta. Este, bueno, pues tenemos la encuesta de la charla de hoy. De nuevo, pues agradecer al doctor su participación, al habernos acompañado. Los estaremos invitando a próximo webinar, y también queríamos pues contarles que
Les había dicho al principio de este webinar que Correo del Maestro tiene esta oferta por el regreso a clases en la serie de enseña del número. Esta se puede ver en Club de Lectores, hay envío gratis, hay un 10% de descuento. Por favor, si ponen también el link donde esto se puede ver, pero es en la página de clublectores.com, está ahí también el código QR. Pues maestras y maestros, agradecerles toda su participación, todo el tiempo que estuvieron con nosotros. Los invitamos a nuestro próximo webinar. Enseña desde el futuro, reflexiones sobre la educación de trayectoria con la maestra Alejandra Ortiz Lozano. Por favor, yo soy Ignacio Uribe Ferrari. Suscríbanse por favor a nuestro canal, compartan este video. Les agradecemos muchísimo haber estado y pues nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Bonita tarde.